Sean cordialmente bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar esta sesión y le voy a pedir, vamos a empezar a pedirle a Claudia que nos haga favor, si le parece, que nos ayude con una oración de entrada, de inicio. Sí, buenas noches a todos. Sí, Gracias, David. gracias. Adelante. Sí, bueno, pues en esta noche le damos gracias al Ser Supremo porque hasta aquí nos ha ayudado y pues le pedimos por favor que nos ayude en esta comprensión de esta información para poderla procesar y digerir y de esta manera pues poder ir creciendo, evolucionando. Pedimos también la asistencia de esos seres de luz que nos acompañan en todo momento, nuestro ángel guardián que nos ayude, que nos guíe, de tal modo que podamos, pues, abarcar mucho en nuestro conocimiento y que nuestra conciencia se expanda cada día. Pedimos, por favor, también el asesoramiento de nuestro Maestro Yeshua para poder seguir en este camino a la luz y regreso a casa. Así sea, hecho está. Gracias, que así sea. Muy bien. Bueno, súper bien. Vamos entonces a iniciar con el estudio que corresponde el día de hoy. Ustedes me dicen si se observa bien y si hubiera algún detalle, me hacen favor de comentarlo. Voy a minimizarme para ampliar un poco más esto. Bueno, el día de hoy nos corresponde estudiar el aspecto del olvido del pasado. Como ustedes habrán visto, hay bastante información. Vamos a tratar de ir hilvanando los diferentes textos de tal forma que podamos tratar de sacarle el mayor provecho posible. Y bueno, voy a empezar leyendo para empezar a entrar en calor, ¿no? Dice, en vano se alega que el olvido constituye un obstáculo para que se pueda aprovechar la experiencia de las existencias anteriores. Si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque eso resulta útil. Entonces, algunas personas, algunas corrientes dicen que el olvido es un obstáculo para aprovechar el conocimiento y las experiencias adquiridas en vidas anteriores. Y puede ser que así sea, pero es más probable que sea un bloqueo, que sea un bloqueo el hecho de tener la experiencia vívida, las experiencias del pasado que estemos recordando constantemente en el presente. Es decir, quiero decir con esto que el olvido del pasado, se dice aquí que Dios ha juzgado conveniente echar ese velo sobre el pasado porque eso resulta útil. Haciendo digamos, una ponderación entre lo que nos beneficia y lo que nos perjudica, recordar vidas anteriores, eventos anteriores, relaciones anteriores, la divinidad, la conciencia magna, ha establecido que es más conveniente mantenernos ese velo sobre el pasado, el velo del olvido. ¿Y esto por qué sucede así? Porque realmente el objetivo en esta encarnación es aprender a concentrarnos en el presente. Cuando nosotros nacemos en una familia, con unos padres, con hermanos, cuando vamos creciendo, avanzando, nos relacionamos en pareja, etcétera, encontramos amigos en el camino, pero también enemigos, vamos a encontrar que por decirlo así, las fichas del tablero están perfectamente establecidas y nada que llegue a nuestra vida está de más o sobra. Todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo y es mejor tener desconocimiento de que quizás nuestros padres o nuestros hijos o nuestra esposa, nuestro esposo, pues quizás estuvimos vinculados en el pasado de una manera no grata, de una manera dolorosa, inclusive hasta dramática. Si eso lo supiéramos por, digamos, previamente a esta encarnación o a vivir la experiencia, pues estaríamos en una situación bastante complicada, porque aparte de ya estar relacionados filialmente, pues tenemos el conocimiento de que quizás yo le hice daño, la persona que ahora está como familiar me hizo mucho daño, quizás fue un crimen el que provocó conmigo o una situación muy dolorosa, muy difícil, que sería doble carga el tener el pasado a flor de piel con el presente y la experiencia que está ahí pidiendo resolución. Entonces, por eso es tan importante
que esté vedado, que esté cerrado la puerta del pasado solo en determinadas circunstancias el pasado se hace presente cuando la divina ley lo juzga conveniente. Y esto muchas veces se da por los sueños, por las meditaciones, por ejemplo, por algunos aspectos que nos permiten acceder al pasado sin buscarlo per se. Inclusive se pudiera buscar en algún momento dado, pero por ejemplo en el caso de las regresiones puede tener bastante complicación. En algunos casos puede servir como tratamiento terapéutico y eso ha sucedido, pero también en muchos de los casos sucede que estamos rompiendo un velo que está puesto para autoprotección y ese sería el riesgo. Entonces, lo que más se sugiere, aún la hipnosis, la psicología ericksoniana, por ejemplo, la hipnosis ericksoniana, recomienda que todo el proceso sea suave, sea respetando el subconsciente, que si el subconsciente no quiere saber nada del pasado, que lo dejemos así. Hasta en una actividad creativa, por ejemplo, pintar, por ejemplo, dibujar, por ejemplo, hacer alguna actividad, nos puede sustraer del presente y atraer un elemento del pasado por necesidad de comprensión, porque ya estamos listos y estamos preparados. Pero bueno, vamos a continuar con el punto. Dice, obviamente el recuerdo traería graves inconvenientes, porque bien podríamos humillarnos por lo que encontramos o podríamos, digamos, exaltar nuestro orgullo. En cualquiera de los dos casos nos causa retardo, nos causa estancamiento. Inclusive comentábamos las cuestiones, digamos, fuertes o difíciles que pudieran presentarse. Entonces, ocasionaría una perturbación inevitable en nuestras relaciones familiares y sociales. Y hemos visto que muy constantemente reencarnamos en el medio que ya hemos vivido, más o menos con las personas que en el pasado hemos tenido alguna relación y establecemos nuevamente o continuación de esas relaciones al fin de reparar el daño causado o compensar el daño y de alguna forma también, como se diría vulgarmente, pagar nuestras facturas, pagar nuestras deudas. Entonces, el desconocimiento del pasado que hemos tenido o de los roles que jugamos en vidas anteriores es lo mejor y es lo más conveniente. Entonces, también aquí muy importante recordar que Dios busca o la conciencia mayor busca que mejoremos, que progresemos, que no nos estanquemos. Me recuerda mucho la imagen de la mujer de Lot que volteó y quería regresar a su ciudad cuando la ciudad estaba en llamas y se convirtió en una estatua de sal. Y eso es una imagen bastante, digamos, enfática de lo que puede provocar cuando nosotros queremos regresar a una vida anterior. Imaginemos que en una vida fuimos reyes o reinas y que en esta vida estamos sufriendo la apariencia de que no tenemos recursos, no tenemos dinero, no tenemos comida, por ejemplo. Entonces, para nosotros sería algo bastante difícil y doloroso. Y si tenemos que enfrentar una situación karmática, pues también sería doblemente difícil, porque es mejor que inclusive que ni siquiera sepamos que lo que viene en el futuro. Algunas personas dicen, bueno, yo quisiera ver qué me depara el futuro en esta vida o qué karma tengo que pagar. Eso no es lo más conveniente. Quizás lo más conveniente es aprovechar el tiempo, enfocarse en el presente, sacarle provecho al tiempo, al día a día, hacer lo mejor que pueda uno hacer de su día ideal, el día ideal donde compartimos nuestra vida, donde damos servicio, donde aprendemos, donde nos damos tiempo para cultivar de flores nuestro jardín. Entonces sería un día bastante bien planificado con los ideales que hemos estudiado y sería un día que no se desaprovecha y se deja pasar como cualquier otro, porque estamos cada día que pasa, pues de alguna forma es una hoja del calendario que ya no vuelve. Ya no podemos escribir en esa hoja. Si se fue, se fue. Y es bastante dramático que el tiempo pase y no nos demos cuenta del valor del tiempo. Entonces tenemos dos elementos que Dios nos ha dado para que mejoremos. Y aquí nos lo dice, es la voz de la conciencia que constantemente nos recuerda el camino recto, el camino bueno, y también nuestras tendencias instintivas
porque de alguna forma lo que producen esas tendencias nos van a hacer ver dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que aplicarnos. Tenemos tendencias instintivas y no es que sean malas. Por ejemplo, la tendencia de comer, la tendencia de procrear, la tendencia de vivir social, ser social, pues de alguna forma son buenas. Pero también hay tendencias instintivas del cuerpo, de los vicios, de generaciones, situaciones que ya no van, que son del reino animal. Y en el reino animal tenía su razón de ser, pero en el reino humano tenemos que sublimar esas tendencias. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio, aprender a escuchar la voz superior, la voz de nuestra conciencia, y aprender a sublimar las tendencias instintivas. Entonces, eh, dice que al nacer el hombre trae consigo lo que ha adquirido. O sea, buscar atrás, cuando en el nacimiento y en el crecimiento, tarde o temprano se van a presentar nuevamente las tendencias del pasado. Si tenemos tendencias de egoísmo, de violencia, si nuestra sexualidad está desviada, desajustada, todo eso se va a manifestar tarde o temprano en esta vida. Entonces, realmente somos nosotros los responsables de nuestra propia creación. Constantemente nos estamos autocreando, nos estamos, ya sea que degradando, porque de alguna forma usamos más mala energía, la usamos en negativo otra vez, o la vamos regenerando la energía y nos vamos elevando. Este es un proceso lento, es un proceso gradual. Por eso muchas personas se desesperan de que no se consigue un cambio de la noche a la mañana. Pero imaginemos, hemos llevado cientos o miles de vidas en ciertos patrones de conducta, tendencias egoístas, de orgullo, etcétera, que no es tan fácil quitarlas en una vida. Sin embargo, cuando la persona se alinea y concentra su tiempo, su esfuerzo, su energía en un objetivo que quiere cambiar de sí, en un aspecto de sí, es probable que lo pueda lograr en gran medida, que si no es en esta vida, será en la siguiente, pero que el proceso lo tiene que hacer. Entonces somos responsables de nosotros mismos, somos el resultado de nosotros mismos, de nuestra voluntad y decisiones. Entonces lo más importante es, haya sido lo que haya sido en el pasado, el punto de partida es el hoy, ni aún nuestro nacimiento. El punto de partida es precisamente hoy. El día que tengamos la edad que tengamos, la situación que vivamos, ese es el punto de partida, es en el hoy. Poco nos debería importar saber lo que fuimos antes. Dice aquí que si somos castigados, es una forma de decirlo. Yo la verdad no comparto mucho esto de ser castigado, pero se entiende que en el año 1860, pues todavía había esa influencia de la iglesia, conceptos que se usaban del castigo de Dios, ¿no? Bueno, si dice si es castigado el ser, se debe al hecho de que precisamente el mal que ha generado le llega en retribución. Nada, ningún castigo existe por Dios ni por nada, simplemente es ley de causa y efecto. Lo que sembraste en el pasado, lo recibes en el presente, y en el presente entiendas en cualquier momento de nuestra vida actual o vidas futuras, por ejemplo. Dice, si tus tendencias son malas, las actuales, son indicio de lo que te falta corregir. Si tenemos tendencias que no son constructivas, no son benéficas ni para nosotros ni para los demás, pues ¿qué estamos esperando para empezar a corregirlas? Porque de lo contrario serían como malezas, como cizaña, como espinos que estamos dejando crecer en nuestro jardín interior. Y eso nos va a doler cuando nos espinemos, cuando nos dañemos, cuando comamos cizaña en lugar de comer trigo. Y eso es muy bueno saberlo, es muy bueno enfrentarlo ahora, empezar a arar, empezar a desbrozar tu jardín interior, o sea, tu vida interna. En eso deberíamos concentrar toda nuestra atención. Entonces también nos dice que las buenas resoluciones que hemos tomado significa que hemos hecho caso a la voz de la conciencia interior, la voz del ángel de la guarda. Esas buenas resoluciones que tenemos se presentan en la medida que las busquemos a través de la oración, que hagamos ese esfuerzo de sintonizar con ellas, porque si cada vez hacemos menos, damos menos atención a ellas,
pues las buenas resoluciones se van obnubilando, se van quedando, digámoslo así, ocultas en toda la arena y en toda la tierra que le estamos echando al no hacer caso a la conciencia. ¿Qué significa esto? Que tenemos siempre buenas resoluciones, pero en la medida que no les hagamos caso, obviamente pareciera que ya no hay más buenas resoluciones de la conciencia. Sí las hay. Lo que pasa es que como estamos enfocados en las malas tendencias, pues ciertamente que lo bueno empieza como a verse más pequeño, no se ve, no se alcanza a ver. Y esto sucede, por ejemplo, en los espíritus que están empedernidos en el mal, que casi el 80 o el 90 o el 100 o 99% de sus resoluciones, pues han sido constantemente en el mal. Pareciera que, entre comillas, Dios los abandonó, pero no es que los hayan abandonado ningún Dios. Lo que pasa es que su ser interno, su guía, está ahí. Y él puede estar hablando, hablando, hablando y cansándose, por decirlo así. Pero si la persona no hace caso y escucha más sus tendencias instintivas negativas, pues simplemente pareciera que predomina el mal, pareciera que la conciencia cada vez se oye menos, o su voz es menor, o su luz es más pequeña, pero es porque nosotros la hemos hecho así. Entonces, esto sería muy interesante, reflexionarlo, meditarlo, ahondarlo. Somos resultante de nosotros mismos y en cualquier momento podemos hacer un cambio, podemos darle un giro a nuestra vida, un cambio pequeño, todo parte de un pequeño cambio. Dice, por lo demás, ese olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Fíjense qué interesante. Los que han leído esta instrucción habrán visto algunas frases. Digo, yo me permito marcarlas en amarillo, pero por lo demás, ese olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Esta es una frase que valdría la pena subrayar o enfatizar. El olvido lo tenemos aquí, porque cuando regresamos a la vida espiritual, cuando desencarnamos, cuando nos liberamos, el espíritu recobra el recuerdo del pasado y no nada más del pasado inmediato. Dependiendo de su avance, de su grado de visión, por decirlo así, en base a su experiencia, en base a su conciencia evolucionada, puede abarcar varias vidas. Es difícil abarcar todas, pero un espíritu que se ha preparado, que tiene más evolución, tiene más capacidad que un espíritu que se niega a seguir su camino en el bien, por ejemplo. Entonces, seguramente el Maestro Jesús y grandes seres, pues sí, se zafaron de la carne y pudieron prever y ver sus vidas anteriores y seres que han evolucionado también. Entonces, el olvido solo tiene lugar aquí en el cuerpo. Regresando a la vida espiritual, recobramos el recuerdo del pasado, al menos del inmediato que estamos dejando. Dice, pues solo se trata de una interrupción momentánea semejante a la que se produce en la vida terrenal durante el sueño. Por ejemplo, dormimos y pareciera que se interrumpe nuestro recuerdo del día y dónde estamos, etcétera. Cuando estamos en sueño nos impide recordar, esto no nos impide recordar al día siguiente lo que hemos hecho en la víspera y en los días precedentes. Es decir, una persona se duerme y momentáneamente pareciera que se desconecta, pero vuelve a vigilia, vuelve a despertar y continúa como si nada y recuerda lo que hizo ese día, el día anterior, y no pasa nada. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Aquí no recordamos nada, esto es al revés, aquí no recordamos nada. Estamos en espíritu, chin, ahí recordamos todo. Inclusive quiero comentar que hay algunos casos de los estudios espíritas donde he estado participando, donde se narra el hecho de que, por ejemplo, una pareja acá en la vida pues ni siquiera se acordaba, pasó las mil y unas, regresó y quisieron ver qué es lo que habían dejado en su agenda de vidas anteriores, en su agenda de vidas que llevaban. Y ahí ellos mismos, en una conciencia más alta, habían escrito en base a su proceso qué habían vivido en sus vidas anteriores y cuál era el proyecto para esa vida que recién habían dejado. Entonces ellos se sorprendieron de que ellos, en conciencia alta, pues tienen una visión más amplia
y que la vida que habían dejado era como un pequeño pasaje. Y curiosamente ahí vieron cuál era el proyecto de vida que tenían, cuáles eran las metas que iban a lograr en esa vida y se dieron cuenta ellos mismos si lo habían cumplido, hasta qué porcentaje, por decirlo así, y cómo se relacionaba sus proyectos de esa vida con las vidas anteriores, porque toda es una secuencia. Es algo hermoso. O sea, es interesante tener la comprensión alta y lo ideal es buscarla, tenerla aquí, que no es tan fácil, pero se puede. Dice, incluso, no solo después de la muerte, el espíritu recobra el recuerdo de su pasado. Se puede decir que no lo pierde nunca, pues la experiencia demuestra que aunque esté encarnado, durante el sueño del cuerpo y mientras goza de cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores, recordando que el espíritu no duerme, el espíritu tiene conciencia, o sea, de todo. Es el hecho de estar en un cuerpo que nos obnubila la comprensión, el entendimiento y el recuerdo. Dice, ¿sabe por qué sufre? El espíritu sabe por qué sufre y sabe que ese sufrimiento es merecido, aunque la conciencia humana, el ego, la personalidad, esté echando rayos y centellas y rechazando una prueba de expiación o de sufrimiento, como puede ser una enfermedad, un descalabro financiero grave, una cuestión dolorosa. Pero el espíritu sabe que es para bien de todos, del cuerpo, de la mente, del alma, de todo. El recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relación. Es decir, el recuerdo solo se borra cuando tenemos cuerpo, tenemos materia y estamos aquí bloqueados. Porque imagínense que pudiéramos recordar el proyecto por el cual vinimos aquí, que pudiéramos recordar, por ejemplo, qué tanto estamos y poder regular nuestro proceso, poder avanzar, aprovechar mejor el tiempo, como un estudiante aplicado que aprovecha las lecciones que le están dando con tanto esmero. Y eso se puede lograr hasta cierto punto, porque realmente no es tan fácil, porque el recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relación, es decir, la vida humana, la vida diurna, la vida social que tenemos, ¿no? Aquí. Dice, con todo, a falta de un recuerdo preciso, porque fíjense, la mayoría de ustedes hicieron una planificación, todos. Los que estamos aquí y bueno, también los compañeros que están afuera hicieron una planificación. El problema es que estando aquí, pues no la recordamos y nada más tenemos como ciertas intuiciones, ciertas percepciones, estamos como a tientas buscando nuestro sentido de la vida, nuestro propósito y pareciera que estamos como medios perdidos, ¿no? Dice, con todo, a falta de un recuerdo preciso, que podría resultarle penoso y perjudicial sus relaciones sociales, el espíritu toma nuevas fuerzas en esos instantes de emancipación del alma, en caso de que sepa aprovecharlos. Curiosamente, es una ventaja el no tener el recuerdo de lo que decidimos arriba y de nuestras vidas pasadas. Es una ventaja, por ejemplo, para los espíritus que somos rebeldes o que queremos hacer de las nuestras. Y curiosamente, el recuerdo que buscamos, la confirmación que buscamos, se va a lograr en la medida que aprendamos a escuchar a nuestro ser interno. Dice, de alguna forma, el espíritu toma nuevas fuerzas en esos instantes de emancipación del alma, en caso de que sepa aprovecharlos. ¿Cuáles son esos instantes de emancipación del alma? Cuando estamos en sueño, cuando estamos descansando, cuando estamos en un estado de meditación, un estado de reflexión. Cuando nos preguntamos, ¿es esto todo lo que vine a hacer en esta vida? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo trascender? Dios, ¿cómo puedo hacer tu voluntad, por ejemplo? Y estamos en ese estado de sintonía. Muchas veces el espíritu logra emanciparse de la carne, el alma logra emanciparse del cuerpo y de alguna forma podemos tener mayor claridad para nuestro camino, para nuestro proceso. Entonces, pues es interesante el tema.
Digo, es un tema cortito, pero tiene tanto, tanto que casi casi iba a rayar, subrayar o enfatizar todo, o marcar todo en amarillo, porque podríamos aquí tener muchos comentarios y creo que, digan, vamos a seguir. Hay otra partecita, pero sí quisiera que hubiera comentarios, o sea, no es que quisiera, es que es lo correcto que haya comentarios. Vamos después a pasar a motivos de resignación, pero ahorita voy a dejar aquí, voy a dejar la instrucción que es olvido del pasado y vamos a platicar o a comentar. Bueno, hacemos un espacio aquí. ¿Alguien quiere compartirnos o comentarnos al respecto de esta instrucción? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si son tan gentiles. También se valen aclaraciones, observaciones, rectificaciones. Aquí estamos todos para aprender, para comentar. A ver quién es el primero o la primera persona. ¿Quedó todo Buenas claro? noches. A ver, Rosalba, por favor. Pues nada más mi comentario con este tema, me queda muy claro porque hasta hace poco tiempo siempre me parecía como un tanto injusto el estar en este mundo sin saber el por qué o el para qué y sobre todo, como a lo mejor pagando karmas y se me hacía injusto porque decía, es que no sé ni qué tengo que aprender, es que no sé ni por qué me sucede esto. Y ahorita pues me está quedando claro el por qué eso del velo. Excelente, excelente. Fíjense que eso del velo es interesante, porque el mismo Maestro Jesús tuvo velo. De acuerdo, por ejemplo, al libro de Ramatiz, el Sublime Peregrino, como referencia, se habla de que el maestro todavía en su niñez, en su juventud, tenía, digamos, no claro del todo su misión, su servicio. Inclusive de niño no sabía quién era él. O sea, de niño tenía una moral excepcionalmente alta, era una lindura, sigue siendo el maestro, pero de niño era un amor, un encanto, era muy bondadoso, muy compasivo, muy amoroso, no se peleaba por los juguetes, los compartía con los más necesitados y era un niño excepcionalmente maravilloso. Y él no tenía conciencia de quién era. Y como joven, como adolescente, pues ciertamente que era un encanto también. No había ni siquiera un rasgo de orgullo ni de egoísmo. Y él no sabía exactamente quién era, qué era. Entonces el velo, al meterse el espíritu en un cuerpo físico como este, pues el velo viene con todo. Y el velo aplica inclusive a los seres más evolucionados. No crean que porque el maestro era un gran maestro, ya de niño, de nacimiento, ya tenía toda la comprensión y la conciencia clara de quién era y qué venía a ser. Él tuvo que esforzarse hasta cierto punto, que no le fue tan difícil porque su deseo era ese, el deseo de amor, de revelar al Padre, a la humanidad y de vivir la fraternidad universal como hermanos. Y él lo demostró hasta el cansancio. Él fue el hermano mayor de toda la humanidad, el maestro, el instructor, el que se entregó con todo por ese ideal, por amor a nosotros. Entonces es interesante que el mismo maestro, creo que no sé en qué año, ya un poco, digamos, joven, al estar pidiendo en oración y devoción, recibió la claridad, llegó a la comprensión de cuál era su plan. Inclusive pudo prever la cruz, el martirio de la cruz, cómo iba a morir. Tuvo una proyección del futuro donde se veía que estaba desencarnando a través de la crucifixión. Y obviamente él le impactó eso, sin embargo dijo, si esa es tu voluntad, Padre, que se haga. Y él entendía, o sea, sus valores eran los más sublimes y actuaba en función de esos valores, en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, y amar al prójimo, o sea, a sus prójimos, o sea, a todos nosotros, como a él mismo y un poco más.
Entonces, cuando una persona vive la vida con valores, es muy probable que encuentre su misión, su sentido, su propósito. Cuando una persona escuche a su guía, a su mentor, a su ángel de la guarda y empiece a poner oreja, por decirlo así, oído, es decir, pone el corazón y el entendimiento para seguir esas sugerencias sutiles, indudablemente que va a atinarle más al bien, más a la luz y va a recibir más información, más retroalimentación, más clarificación. Por eso se nos dice que cuando empezamos a tomar decisiones, o empezar a servir, hagámoslo con lo que tengamos. Desde donde estemos, hagamos nuestros pininos, que ya después el Padre nos dará lo demás. Como dicen por ahí, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Y eso funciona así. Pero si se nos dan las sugerencias y ni siquiera las escuchamos y estamos perdiendo el tiempo, pues viendo, no sé, películas de terror, gastando el tiempo en otras cosas que nada que ver con nuestra evolución, pues ciertamente que no somos merecedores ni tenemos interés de serlo para recibir orientaciones más elevadas, porque las que nos dan no las estamos valorando ni aprovechando. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos, comentar o preguntar? ¿Puedo preguntar? Adelante, Laura, con gusto. Sí, Este, tengo una duda que me parece incluso contradictoria, sí, porque regresamos en la página 117, dice, cuando regresa a la vida espiritual, el espíritu recobra el recuerdo del pasado. Pareciera que entonces, nosotros cuando somos espíritu, puede ser que cuando ya morimos, ya somos espíritu, ya podemos recordar, según yo, eso entiendo, ya podemos recordar los pasados, ¿no? O sea, otros cuerpos que estuvimos ocupando, ese era lo que debo de entender. sí, lo que más se debe de entender es que cuando recuperamos nuestro estatus de espíritu libre de la carne, Ujú. tenemos una claridad mayor que cuando estamos encarnados. Ya, Cuando no. salimos del cuerpo, nuestra claridad, digo, hay un proceso, hay un tiempo de adaptación en nuestro cuerpo periespiritual y en nuestra nueva esfera donde vamos a estar habitando temporalmente. Y eso nos permite empezar a tener más lucidez y claridad. Lo que Ya quiero hasta que decirles es que somos cuando estamos, espíritu. sí, cuando estamos en espíritu, fíjense, cuando estamos en espíritu, tenemos una comprensión más clara del propósito de nuestra encarnación acá. Cuando estamos encarnado acá, nos parece que estamos como en conflicto, en duda, y no entendemos el por qué, ni para qué, ni qué marca nos patrocina, como dicen los muchachos. Hay un ejemplo bien bonito, se los voy a compartir, ya se los mandé a algunos, que tiene que ver con el ejemplo de unos buzos que están en la parte de arriba, en una lancha moderna, y que van a buscar un tesoro. Y esos buzos están acá platicando, tomando sus refrescos, sus sándwiches, etcétera, tocando el sol, ven la costa, todo bonito. Y ahí no pasa nada, están felices y contentos. Y entonces ven, porque la lancha tiene un fondo de cristal, de esos cristales duros, donde dicen, mira, aquí está el tesoro que vas a bajar, pero tú solito vas a tener que bajar. Te vamos a poner tu traje de buzo, tu escafandra o lo que sea, tu oxígeno, y es muy profundo y allá abajo está bien oscuro. Y vamos a tener que bajarte y tienes que confiar en nosotros porque alguien se tiene que aventar. Entonces dice, bueno, yo voy y ya le ponen la escafandra, ya le ponen como el traje de buzo, los pesos y págatelas, lo meten y se viene para acá. Y aparentemente es un símil, es algo simbólico como el proceso de encarnar. Va bajando, bajando, bajando y aparentemente más o menos por ahí cerca llega del tesoro, pero empiezan las corrientes de aguas subterráneas, empiezan los tiburones, empiezan las mantarrayas, se oscurece el ambiente y la persona está abajo viviendo una experiencia de terror, de desorientación, de que no encuentra sentido, pese a que le están mandando el oxígeno y que de alguna forma está asistido por los de arriba, que lo ven y que lo perciben. Entonces, el desencarne viene a ser como cuando el buzo hasta abajo regresa o lo vuelven a subir, lo suben otra vez a la superficie y él está como diciendo, wow, entonces no era mi realidad de allá, o sea, la realidad de allá donde vi un tiburón, donde encontré a otros
personas, enemigos que también querían el tesoro, donde luché contra la marea y etcétera. Todo eso pasó. Entonces, la comprensión de arriba es una forma de entenderlo. Tenemos mayor claridad, mayor clareza. Ujú. Inclusive, decía yo, que dependiendo de nuestra evolución, podemos inclusive revisar algunas vidas anteriores para entender la mecánica, en qué punto nos quedamos con respecto a la vida que tuvimos, qué tanto abonó o deterioró un proyecto que tenemos de evolución consciente. Pero eso es para los espíritus más evolucionados, más conscientes, que están cuidando su plan, su proyecto, que quieren ver cómo me quedé, qué plan me puse. ¿Y qué tanto le acerté? A lo mejor cumplí el 60, 50, el 40, el 20, el 10 o el 90% de mi proyecto. Es lo importante de esto. Y eso lo podemos hacer aquí a través de la oración, de la meditación, de los estudios espirituales, del seguimiento al maestro y sobre todo el deseo de dar un servicio al prójimo, el deseo Es, de transformarnos en nuestra mejor versión para ser un canal de bendiciones. Es la forma más acertada para atinarle al proyecto de vida que cada quien trae, pero tenemos que empezarlo a hacer. Entonces, ¿se puede uno acordar de la vida? Obviamente de la vida se acuerda uno. De hecho, hay una revisión de vida donde los eventos fuertes y pequeños, pero significativos, se pasan de manera muy rápida. Eso es algo que todos lo tenemos que vivir, tenemos que reflexionar acerca de nuestra vida recién dejada. Pero estando allá arriba, empezamos a tener claridad, empezamos a armar nuestro propio rompecabezas y somos, digámoslo así, creadores de nosotros mismos. Nosotros mismos nos autoevaluamos, por decirlo así, con el apoyo de nuestros guías espirituales. ¿Sale? ok, esa es la parte, ahorita ya me contestó esa parte, porque yo decía, bueno, ¿cuál es el beneficio de recordar vidas pasadas? A lo mejor hasta mi angustia, ¿no? De pensar de que fui capaz de esto, o puede haber más bien un beneficio en saber las vidas pasadas. Todo, Entonces, todo depende de los méritos. No le digo, no todas las entidades o espíritus tienen la capacidad de ver todas las vidas porque no es así. O sea, ya, espíritus evolucionados que trabajan con el plan divino, ciertamente que tienen más permisividad para poder conocer su proceso, pero en función del servicio que vienen a dar. Espíritus muy atrasados, hasta solo nada más la vida que dejaron para que reflexionen. Porque si su yo superior o su guía ve que no es conveniente que, si la última, que fue la que la regó, por decirlo así, de manera muy, este, una forma de decirlo, o la regamos, nos equivocamos en última vida, ¿qué necesidad tenemos de que vea que la regó la otra vez, la otra y la otra? Quizás sí, para que vea y haya un arrepentimiento, una reacción de decir, híjole, ya no puedo seguirla regando. Hay espíritus que llevaban 7 vidas donde se habían suicidado y seguían la sexta vida, la séptima vida. ¿Cómo madre, operaron ellos? Solo su divinidad lo sabe. Siempre la divinidad va a permitir cierto alcance de conocimiento en base a los méritos y en base al beneficio que pueda tener el espíritu. No todos los casos son iguales y no hay un caso igual a otro. Recuerden que tenemos una guía superior. Entonces, lo importante debemos entender es que hay que confiar en el plan divino, en la paternidad de Dios, en la fraternidad de los espíritus, ¿no? De los guías. claro. ¿Sale? ¿Sale? Ujú. Bueno, yo les mandaré material y ahí ustedes pueden investigar con más profundidad. ¿Alguien más levantó la mano, por favor? Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere compartir o comentarnos? Creo que alguien levantó la mano, pero ya no tuve oportunidad de checar quién era. Si quieren compartir o comentar, inclusive miren, es interesante el punto del recuerdo, es muy Yo, interesante. A ver, sí, adelante. bueno, es que em, yo quería comentar que a veces el uso de saber que fuiste sí te trae un beneficio, pero obviamente con una intención, pues para que puedas mejorar. Em, bueno, yo no sé, les comparto, yo sí he visto algunas, sí he tenido, pues sí me han dado la oportunidad de ver algunas situaciones pasadas
pero ha sido para un crecimiento mayor y ha sido como como usarlo para mi favor emocional. Es como, bueno, es como un aporte que yo hago de que sí funciona, porque a veces yo siento que hay veces que les da mucho miedo, hay gente que, bueno, utiliza esa información como para lo negativo, pero la realidad es que las vidas pasadas con un orden y con una buena intención y un sentido de cambiar sí sirve. Entonces, obviamente no estar haciendo juegos ni nada, sino siempre tener como esa iniciativa de querer cambiar y también de pues ver las tendencias, porque por algo tenemos tendencias y es al ver nuestras tendencias actuales, pues nos da una idea de saber qué fuimos en otras vidas, ¿no? Bueno, más o menos nos guían un poquito en qué tenemos que mejorar actualmente hoy. Es lo que Correcto. quería comentar. Excelente comentario. Muy bien. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar el día de hoy. Le vamos a pedir a la compañera a Claudia, que inició la oración, que cierre con una oración de gratitud. Vamos a cerrar la grabación en este momento. Y bueno, vamos a dejar que termine la oración y ahí cerramos. Entonces, les agradecemos a todos, los esperamos. Bueno, ya serían nada más comunidades fraternas para este sábado a las 7 de la tarde-noche, para aquellas personas que se hayan podido registrar con nosotros. Vamos a hacer la revisión de los trabajos realizados en la semana. Gracias. Vamos a pedirle a la compañera Claudia que haga una oración de cierre, por favor. Sí, David. Sí, Gracias. muchas gracias. Bueno, Gracias. pues nos ponemos en un estado de quietud, de calma, agradeciendo en este día al Ser Supremo por el privilegio que nos dio de vivir en este día. Hacemos unas respiraciones profundas con conciencia, porque gracias a eso pues permanecemos de pie aquí y ahora, así sí. Y agradecemos a nuestro Ser Supremo porque estamos aquí aprendiendo. Dice un proverbio sabio que donde dos se encuentran reunidos, dos o tres se encuentran reunidos en el nombre de nuestro Maestro Yeshua, el Espíritu de Él estará con nosotros, y así lo creemos. Y pedimos también a nuestros guías que por favor nos ayuden, que nos sostengan de su mano para poder aprender, para que nuestra alma evolucione de tal manera que podamos regresar a casa ligeros y sin culpas, sin vergüenzas y sin nada, en amor, que elijamos el camino del amor. Sí, también le pedimos a nuestro mentor personal que nos guarde en esta noche, que aún en la noche nos consienta, que aún en la noche nos contenga, que aún en la noche estén con nosotros en todo momento, dirigiéndonos en ese amor, en ese camino de paz, de tranquilidad y de mucho amor. Así sea, hecho está. Gracias. Gracias, que así sea. Pues gracias, que pasen excelente noche. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.